Bueno, continuamos y ya está con nosotros el doctor Martín Manco Villacorta. Bueno, vamos a conversar. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir aquí al programa. Gracias a ti por la invitación. Bueno, aquí para conversar sobre la realidad nacional, la coyuntura, el BRAE que se pone y la situación del narcotráfico y el narcoterrorismo en el país, que cada vez se está cobrando más víctimas de integrantes de la Policía Nacional del Perú. Es lamentable, pero también es previsible que estas cosas pasaran. Pasaran porque hay una improvisación estratégica. No hay un plan real a nivel de este tema del BRAE, en lo político, en lo social, en lo militar. En el plano político, prácticamente Lima siempre ha vivido a espaldas de la selva, de la CG Selva. Queremos correr contra el tiempo en esta situación, dada la emergencia, porque si no, no le tomamos en cuenta la selva del Amazonas. Parece que esta muralla que es los Andes no nos hace ver más allá de lo que existe. Hablamos de una identidad del peruano, pero prácticamente excluimos a una fuerte cantidad de peruanos que también viven en zonas, como lo voy a repetir, en la selva, y solamente los tomamos en cuenta cuando son elecciones, cosa que no debe ser así. En lo social prácticamente no se ha modificado ni se ha ampliado los temas netamente de salud, de educación. Recién se están incorporando con este gobierno, se quiere echarle la culpa a los gobiernos anteriores, cosa que puede ser verdad. Definitivamente hay un descuido, pero también es responsabilidad de este gobierno mejorarlos. Tienen que suceder hechos como el secuestro de los trabajadores de Camisea, que se termine emboscando a un helicóptero y que luego se tenga a dos policías muertos y a uno que sobrevive a muchos días, para darse cuenta que el Estado no está presente. Y también que no hay una estrategia. Y que no hay estrategia. Claro, o sea, no hay una estrategia. Muchos dicen, bueno, leí ahora en un diario, decía, el BRAE es el Vietnam. No podemos comparar una situación con otra, pero sí podemos nosotros decir de que no hay una estrategia coyunturalmente planteada desde el punto de vista militar para poder también reducir a este grupo de mercenarios, les digo yo. No le digo un remanente de Sendero Luminoso, para mí no es un remanente. Sendero Luminoso ya dejó de plasmarse políticamente, ideológicamente. Estos son remanentes, son mercenarios que andan cuidando narcotraficantes. Eso es lo que es prácticamente lo que está haciendo Gabriel. Hinchar su ego frente al asesinato de policías, frente a la destrucción de la propiedad militar, que en este caso los helicópteros que han derribado. Y también hay otro punto, ¿no? O sea, aparte de la inteligencia, ¿dónde está el sistema de inteligencia integrado? No el ejército con su sistema de inteligencia, la Fuerza Aérea con su sistema de inteligencia. No, ¿dónde está el sistema integrado que permita tener al presidente o a los ministros informados permanentemente? ¿Qué es lo que sucede? No que disparen cada información por su lado. Eso no debería ser así. La inteligencia debe ser integrada para poder dar respuestas inmediatamente a las coyunturas que se dan, como en este sentido. Bueno, usted ha publicado un libro, escrito un libro sobre la realidad nacional. ¿Qué se encuentra, es decir, de este proceso? Que la historia es la misma de hace mucho tiempo, que no ha cambiado nada. Eso es lo que encontramos. La historia se sigue repitiendo. Analizo varios temas, viajo constantemente a provincia, observo la realidad regional, la realidad de cada una de las provincias y distritos, y veo de que hay mucha exclusión social. Se trata de integrar, pero todavía no se ha hecho mucho. Se trata de reducir la pobreza, pero la reducción de pobreza sale en las cifras pues tomando en cuenta aquellos que se han autogestionado un empleo. No es que el Estado ha promovido empleo, sino un taxista, para ir mejorando el nivel de vida de su familia, pues trabaja todo el día, alrededor de 12, 16 horas. Obviamente va a salir
de las estadísticas de exclusión social o de pobreza, porque obviamente esa persona está trabajando por medio de su taxi, pero no es un trabajo que a él le estén dando, sino él se está proporcionando el trabajo. Entonces, ese es el día a día de todos nosotros los peruanos, o sea, prácticamente buscándola que vamos a nosotros tener para el día de hoy, o sea, de qué vamos a dar de comer a nuestros hijos. Pero tú esa situación, ¿cómo mira la aparición de estos conflictos, que da la sensación que aparece un conflicto cada semana? Tuvimos en Paita, ¿cierto?, con situaciones complicadas, toma de comisarías. Hoy tenemos el problema en Arequipa, ¿no?, toma de carreteras. Claro, acompañado a lo que viene sucediendo, no hay que mirarlo como una cuestión aislada, lo que viene sucediendo permanentemente en las zonas cocaleras, ¿no?, en la zona del BRAE, en fin. ¿Qué es lo que está sucediendo? Este gobierno está demostrando que no tiene un manejo adecuado, que no tiene la inteligencia suficiente, el aparato de inteligencia suficiente para actuar en el momento oportuno. Más que todo, no entiende al peruano del siglo XXI. Y el peruano del siglo XXI, quizás algunos tratadistas o algunos escritores, entre ellos Mariátegui, estudiaron al peruano desde otra óptica. Pero el peruano, desde la época de Mariátegui a la fecha, a la actualidad, ha evolucionado en muchos aspectos. Somos un país que tiene varias culturas étnicas, tenemos varias migraciones, tenemos un conjunto de mezclas de sangre, y no hemos aprendido a entendernos como peruanos. O sea, una vez que ya ellos se han canalizado dentro de nuestra propia cultura, esta cultura peruana, no han sabido los gobiernos de turno canalizar esa fuerza productiva de tantas migraciones que hemos tenido. Tenemos personas de origen japonés, tal vez el caso que hemos tenido un presidente de origen japonés, chino. Tenemos gente que de una u otra forma vino del África, personas que han venido de Europa, pero no sabemos potenciar esas mentes. Solamente nos hemos remitido a condenar o a discriminar a ciertos sectores sociales, por dinero, por raza, por religión, por educación, pero no hemos visto las potencialidades para poder crecer de una forma cada vez más industrializada. Es decir, dejar de ser un país rentista, solamente vivir de rentas. Entonces, obviamente el gobierno sigue viviendo a espaldas porque no entiende al peruano del siglo XXI. Esta situación que se vive en el BRAE pasa porque no hay estrategia, simplemente pasa porque en realidad hay una voluntad para la inacción, es decir, para no hacer nada, esto acompañado con altos niveles de corrupción en los que a lo mejor políticos, tomadores de decisiones y algunos jefes policiales y militares están haciendo cosas más bien a favor de los narcoterroristas, a favor de los narcotraficantes y en desmedro del Estado. Bueno, yo no me atrevería tanto, pero hay cosas que yo me pregunto en ese sentido. ¿Cómo estos mercenarios pueden llegar a tener un abastecimiento de armas? Es decir, tener municiones, tener armamentos como el Galit, los AKM, y prácticamente toda esa infraestructura o logística que ellos tienen, lo tienen prácticamente a vista y paciencia de las autoridades. ¿Cómo pueden entrar y salir los insumos, ¿cierto?, para la preparación de la droga? En fin, ¿cómo pueden desde el mismo lugar entrar y salir avionetas? Y no solamente la droga, sino las armas. Bueno, las armas, las balas, o sea, esa gente tiene pertrechos como cualquier ejército regular. Entonces, ¿qué está haciendo la parte estratégica? Es decir, aquellos ideólogos sobre este problema del BRAE, ¿qué están haciendo? O sea, prácticamente han pensado de que solamente son grupos revoltosos, como en algún momento lo pensó de la UNE, y vemos las consecuencias que pasó después. O sea, tampoco no es la idea de ir a reprimir por reprimir, es ir con una política, aparte de la militar, la estratégica, pero eso sí,
conocer a tu enemigo potencial, y eso estamos generándonos nosotros un problema, sobre todo a nivel del Ejecutivo, porque está subestimando a ese enemigo. No lo estás conociendo, no conoces el terreno, mandas soldados, policías que no tienen experiencia en la zona, y Gabriel estará pues alrededor de jugando, matando, qué sé yo, alrededor de unos 10 años mínimo. Entonces ese hombre conoce su zona, conoce su terreno, y la experiencia a nivel de la guerra, los antecedentes de la guerra, siempre nos ha dicho que aquel que conoce el terreno tiene mayor posición de ventaja. Así es. Bien, doctor, nos ha ganado el tiempo. Queremos agradecer su presencia aquí en el programa, y bueno, imagino que luego usted va a seguir escribiendo y seguro haciendo más publicaciones. Esa es el primer... Esa es la primera edición que se está ampliando, va a ser prácticamente la segunda edición, el doble de tamaño. Se están incluyendo cosas que no se han incluido en esta primera edición. Y la idea es que el joven, el peruano de ahora, no se sienta, como muchas veces, castigado por la forma en que se ve la realidad, sino al contrario, se siente integrado y sepa más cosas de la realidad que de repente no se le ha contado sus profesores de historia, sus profesores de sociales, y en todo caso pueda saber qué está pasando con el Perú, qué está pasando con el país, y se sienta más integrado. Esa es la idea de este trabajo. Por eso he tenido que viajar y conocer no solamente la realidad peruana, sino la realidad continental, para hacer una comparación, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor Martín Magno, por haber venido. Gracias a ti por la paciencia y por la gentileza que has tenido de invitarme. Llegamos hasta aquí con Cuestión de Estado. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 9. Hasta mañana, buenas noches.